Vamos a iniciar aquí desde el salón con 3 charlas. Luego seguiremos viendo las máquinas que no van a poder trabajar en campo, las van a poder ver afuera, donde se les va a dar las explicaciones referidas a las mismas. Y luego vamos a tener 2 paradas de este salón, donde vamos a tener a los conferencistas invitados para el día de la fecha. Vamos a arrancar ya con el ingeniero Sebastián de Pino, que va a hablar de manejo de alfalfas. Sebastián. Hola. Bueno, buen día a todos. Por suerte está saliendo un poquito del sol, así que seguramente la parte del campo va a estar mejor. Pero me pidieron que en 15 minutos les cuente un poco cómo veíamos el manejo o cómo vemos nosotros el cultivo y cómo estamos trabajando a las alfalfas puras. Si bien es cierto que hoy por hoy los que están en carne están un poquito más holgados, llamémosle, o tienen un horizonte un poquito más claro que por ahí los que están más vinculados con la lechería. Pero bueno, es cierto que hay muchas cosas por hacer todavía, hay mucha información que ya está disponible, que tiene bastantes años, y a poquito con estas nuevas reglas de juego, nuevos desafíos, creo que se van a acelerar la intensificación de todo el tema procesos y de insumos. A los lecheros por ahora decirles esperar un poquito, el precio va a cambiar seguramente, y no dejen de trabajar para pelear que el precio sea equitativo entre todos los sectores de la cadena. Básicamente, bueno, yendo un poquito a lo que me toca a mí, en Forratec ya desde el 2006 prácticamente, cuando se discutía el tema de las alfalfas, sí, alfalfas no, desarrollamos un programa que se llama Más Alfalfa, Más Fácil, en donde hicimos 10 puntos, por tema de tiempos no voy a mencionar los 10 puntos, pero si quieren está disponible en la página de internet de la empresa, donde está detallado cada punto, pero básicamente sepan que es muy importante selección de lote, análisis de suelo, elegir la genética de alfalfa, preparar el lote, siembra, pulverización, densidad de siembra, control de maleza, control de insectos, la utilización o aprovechamiento, si es corte o pastoreo, y básicamente refertización. Algunos puntos críticos de estos voy a tocar ahora en esta presentación que les armé para hoy. Esta es una etapa muy crítica, es la emergencia en este caso, una alfalfa pura, y les quiero mencionar dos momentos críticos. Primero, la historia previa, y voy a hacer mucho hincapié en el cultivo antecesor, porque la verdad que el cultivo antecesor me marca la cancha y me marca la regla de juego. Nosotros en ese sentido somos muy prácticos y a cada campo a los que podemos llegar, y analizamos situaciones de lote, contratista, productor, qué va a hacer, qué no va a hacer, y en base a eso terminamos dando las recomendaciones de qué haríamos en cada lote, digamos, con lo cual todo lo que es previo a la siembra es muy importante para nosotros, de lo que hicimos y lo que no hicimos, pero sobre todo lo que sepamos qué tenemos que hacer y sobre todo hacerlo, y después básicamente el posicionamiento de semilla en el lugar correcto y el cuidado de esas plantas que están emergiendo hasta la tercera hoja o cuarta hoja trifoliada. Una vez que la alfalfa logró, o esa semilla de alfalfa logró llegar a ese estado, podemos decir que el cultivo está establecido y ya los cuidados o los monitoreos deberían ser menor. Prácticamente hay 30 días que son claves y tenemos que ir al lote cada 5 o 7 días para ver cómo están haciendo la alfalfa, para ver si hay ataques de pulgones, de trips, para ver si hay nacimiento de malezas. En los primeros días se resuelve la cantidad de plantas que prácticamente vamos a estar logrando en el lote. ¿Y por qué hacía mención al cultivo antecesor? Porque es la historia que me va a dar si el lote va a estar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, depende mucho, se juega. En qué momento puedo empezar a trabajar el lote, con qué cobertura voy a trabajar, la sembradora va a trabajar, y eso la verdad que cada empresa es un mundo, hay temas filosóficos, hay temas políticos, hay temas de tiempos,
hay muchas realidades diferentes, con lo cual hay que saber en dónde estamos parados y bueno, y hay que tratar de solucionar los problemas que nos estamos encontrando. Pero básicamente la clave es conseguir unas condiciones aptas para una implantación exitosa, reside fundamentalmente en el tiempo de barbecho, o sea, necesito llegar con tiempo y no me olvido más en giras que hicimos afuera, cuando a veces en otros países la competencia y en alfalfas puras demoran casi 6 meses en la implantación de la alfalfa, o sea, con mucha más competencia que la que podemos llegar a tener acá con soja, maíz o trigo, o en lugares donde se toman 6 meses para trabajar, ¿no? O sea que tengan mucho presente esto. Y básicamente trabajamos este concepto, ¿no? Un lote de alfalfa denso y de crecimiento vigoroso es la base de una rentable producción forrajera. Un cultivo rentable es el resultado de una cuidadosa selección de suelos bien drenados, encalados, fertilizados, cuando sea necesario, selección de una buena variedad y usando prácticas apropiadas de siembra para asegurar la germinación y el establecimiento. Un poco en esta definición está un poco todo lo que estamos haciendo y no es ni más ni menos de darle a la alfalfa buenas condiciones para que se pueda expresar. ¿Por qué debemos aumentar las plantas logradas? Y esto es válido para la alfalfa, para pasturas, en general para todas pasturas perennes. Y hablamos de plantas porque empezamos a ver un poco el tema de la agricultura, que también estamos acostumbrados a contar plantas de soja, de maíz, de trigo, pero en realidad no tendríamos que estar hablando de plantas en cultivos perennes. Deberíamos estar hablando de cobertura de suelo, que realmente nos interesa. Pero bueno, en esta etapa del 2000 adelante negociamos que fue un primer paso, digamos, a hablar de plantas, porque lo vinculamos con la agricultura y bueno, hoy ya para nosotros ya hace un par de años ya tenemos que estar hablando de cobertura de suelo. Lo importante es lograr la mayor cobertura de suelo posible en el menor tiempo posible, para no tener maleza, la productividad y por ende ser más eficientes. Empezamos a hacer distintos trabajos, sembradoras en línea, sembradoras al voleo, porque veníamos de un problema que teníamos pocas plantas de alfalfa, veníamos contando 80, 120, 150, 180, y nosotros saltábamos a hablar de 350, de 400, de 500, nos decían no entran, es imposible. Entonces bueno, empezar a trabajar algunos conceptos, aumentar densidad, aumentar los controles, y sí se puede, digamos, y hoy hay muchos campos que están arriba de 300 plantas de vuelta en alfalfas puras o en alfalfas consociadas, logradas, ¿no? Por supuesto haciendo controles. Sepan que a nivel de semillas forrajeras el promedio de logro es 35, 40, 50, o sea, lejos de los logros agrícolas, ¿no? Entonces, son muchas de las cosas que hay que tener, hay que saber y hay que controlar en estos 30 días previo a la siembra. Empezamos a hacer distintos diseños, bueno, en línea, tengo sembrador de 17,5, 19, 21, 23, es un montón para sembrar pasturas, si estamos sembrando en directa, entonces tenemos que hacer doble siembra, con todo lo operativamente eso ocasiona. Entonces si puedo elegir un contratista o tengo una sembradora de 17,5 en vez de 20 o a 23, elijo la de 17,5, pero básicamente con ese concepto inicial de cobertura de suelo, o sea, alta densidad de semilla, alta densidad de planta, lo mejor distribuido posible. En el uso de qué genética, para nosotros es el vehículo y son las decisiones que vamos a tomar, que esa planta va a estar por 3, 4, 2 o 5 años, que tiene que sufrir lluvias, fríos, enfermedades, plagas. Entonces, para nosotros es muy importante elegir el vehículo correcto. Planteo. Es cierto que la semilla avanzó inicialmente en los grupos con mayor latencia, los avances genéticos, después se corrió a lo que son las alfalfas sin latencia, y hay empresas que tienen más o menos posicionamiento según cada grupo. Estamos balanceados entre grupos con latencia y sin latencia, entonces adecuamos bien a latencia según el uso, el objetivo de producción de cada cliente. Un tema muy importante es conocer el origen y la calidad. La verdad que bueno, hay cuestiones reales que son sabidas, digamos, en el mercado. Pasa tanto con variedades públicas como algunas empresas privadas. La verdad que hay todo un tema. Las variedades públicas fueron muy buenas variedades en su momento, pero hoy creo que lo único
absolutamente, o sea, hay cierto tráfico con el tema de las variedades públicas. Tengan cuidado, conozcan, pregunten, averigüen. Y después trabajar con datos de calidad de semilla. O sea, no es lo mismo tener una semilla peleteada que tenga un peso de 1000 de 2,8 o 3,3 a 4 a 4,5. Es mucha la diferencia. El porcentaje inerte normal debería ser del 30%. Con un 30% inerte es suficiente que haya una buena cobertura. Por supuesto, debería estar libre de malezas y el menor porcentaje de semillas duras posible. Yo quiero que a los 30 días me nazca todo. Nosotros en 4 o 5 días la alfalfa está fuera. Con esa calidad de semilla, en 30 días podemos resolver cuántas plantas tengo por metro cuadrado. Esto es una foto que sacamos acá en Ameguino, en el campo que vamos a estar recorriendo, simplemente para ver, después de 3 años, que hay plantas que toleran diferentes situaciones de campo, y uno por ahí ve situaciones de que se empiezan a enmarcar plantas o hay que intersembrar con alguna otra especie o empezamos a tener problemas, y creo que por ahí nos podemos llegar a equivocar en la elección del vehículo, o que justamente ese, en este caso es uno de los productos que está Magna, un producto nuestro y un producto de la competencia, digamos, pero más allá de eso es muy importante. Sepan que tiene que estar 3, 4, 5 años en el campo, todos los días peleándola, y hay muchas enfermedades y plagas que afectan. Entonces, por ahí, tomar una decisión apresurada o económica por un tema de precio puntualmente, después me hace que me condicione todo el resto para adelante. Un tema no menor es la acidificación de los suelos que estamos teniendo. Y sobre todo mucho en las empresas agrícolas puras, en donde vean que todos los días el pH se viene acidificando y cada vez, por más que haya algún lote que por ahí salta algún rendimiento potencial, año a año los rendimientos van cayendo. Básicamente es por la acidificación del horizonte, y fíjense que en este caso por eso estamos replanteando rotaciones con pasturas o en empresas mixtas empezar a trabajar con básicamente pasturas y también con hacienda, ya sea de carne o de leche, para manejo de fluentes y demás. Bien que cuando analizan o bien de una agricultura sobre lotes ganaderos, el perfil del suelo es mejor y los resultados son mayores. Así que esa es una ventaja de las empresas mixtas. Voy a terminar con un comentario final, pero digamos, la acidificación de los suelos y la pérdida química es un gran tema, y la física también, con todo lo que es la pérdida de infiltración. Si bien hay algunos trabajos en cultivo de cobertura y demás que se están haciendo, un tema que se están replanteando algunas empresas agrícolas. Pero fíjense la sensibilidad de la alfalfa contra la soja y el maíz, ¿no? El puntero no me funciona y estoy tapando acá. Fíjense que con un pH de 5 o 7, que ya hay varios lotes que están con ese pH, por ahí la soja y el maíz no sufren tanto la pérdida de rendimiento potencial, pero sí la alfalfa bajamos al 50% prácticamente, o baja al 40%. Y esto se corrige aplicando carbonato de calcio o calcio. O sea, no hay otra manera de empezar a incrementar los pHs en el suelo. Una opción decimos, bueno, entonces no hagamos alfalfa, sigamos haciendo soja y maíz, pero sepan que cada día se está acidificando más y el problema en algún momento van a tener que resolverlo. Si ustedes se fijan, con ese pH, fíjense el pH 6,5 en la tabla donde está el cuadro amarillo. Fíjense el fósforo cuando ya empieza con abajo de 6 prácticamente, ya el fósforo pasa a ser no asimilable para las plantas. Entonces cuando tengan pH de 5,8 van a empezar a tener pérdidas de rendimiento en los cultivos. Una tabla que generalmente la conocemos y la vemos, pero la alfalfa es muy linda y se ve muy bien, pero la verdad que es una bomba de extraer nutrientes, ¿no? Fíjense, de nitrógeno prácticamente consume 27 kilos de N por tonelada, de fósforo 2,8, de calcio 12, de azufre 4. Si eso lo llevamos a las 10 toneladas que estamos estimando sacar por año, son casi 300 kilos de N que está dando 35 de fósforo, 300 de potasio, 110 de calcio, 35 de azufre. Si lo hacemos en una equivalencia a lo que es cultivo de soja, serían como 5.000 kilos de soja, 6.000 para lo que es nitrógeno, 6.000 kilos de
de soja para lo que son 35 kilos de fósforo, 15.000 kilos de soja para el potasio, 35.000 kilos de soja para lo que es calcio. O sea, realmente la alfalfa necesita mucho calcio y mucho fósforo y azufre. Son 3 nutrientes que tenemos que agregarle sí o sí, y azufre y calcio no venimos agregando, y si venimos agregando son muy pocas dosis, con lo cual en algún momento va a venir una ola de refertilizaciones con azufre y calcio, porque realmente van a tener que solucionar el problema de la acidificación de los suelos y van a tener aumentos de rendimiento en los cultivos. Si esto lo llevamos a fertilizantes, y una pequeña mención, muchas veces no vemos nodulación o la fijación biológica es deficiente, justamente porque por ahí no estamos haciendo bien las cosas o no estamos favoreciendo esa fijación biológica. No tenemos suelos con buena infiltración, no tenemos suelos bien provistos de fósforo, no tenemos suelos bien provistos de calcio, entonces la acidificación cada vez es menor y entramos en un camino que no es el que va a ayudar a compensar esa cantidad de nitrógeno que necesita la alfalfa. Estratégicamente sí podemos fertilizar con urea la alfalfa, sobre todo en los momentos de primavera, cuando queremos hacer un silo o una reserva o venimos medio de escasos de forraje, pero tampoco podemos estar fertilizándola con nitrógeno permanentemente porque ya pasa a ser antieconómico. O sea, la fertilización balanceada que deberíamos planificar es compensar los otros nutrientes para que la fijación biológica actúe correctamente y aporte el 60 o el 70% y en algunos casos el 80% de todo ese nitrógeno por fijación biológica. Entonces no tendríamos que estar preocupando por fósforo, azufre y calcio más que el nitrógeno, pero eventualmente le podemos aplicar 50 kilos o 80 kilos de urea, obviamente la alfalfa lo va a tomar porque es gratis para la alfalfa y la respuesta la van a ver. Estratégicamente lo hacemos de vuelta en un corte, en un silo o algo muy puntual, pero no como una rutina de fertilización y refertilización. Con esto creo que termino y voy cerca de los 15 minutos o me pasé un poquito. Lo que comenté un poquito, la verdad que de entrada hablar de alfalfa sin alguna previa me parecía medio frío, pero claramente hay nuevos desafíos y hay nuevas reglas de juego, con lo cual creo que cada uno ya más o menos se van conociendo y creo que hay que trabajar aún más todavía. La ganadería intensiva y eficiente la vemos muy rentable y sobre todo las empresas mixtas, por esto que decíamos de que los márgenes brutos, sobre todo de estas combinaciones de ganadería y agricultura, la vemos muy bien y sobre todo cuando analizamos las empresas cómo van creciendo, lo vemos que van bien. De vuelta a la mención en lo que es lechería, venían bien y bueno, ahora por ahí no les toca el mejor año, pero bueno, los que se pueden mantener y quedar van a recibir sus frutos más adelante. Debemos seguir trabajando en la productividad y en el aprovechamiento de las pasturas perennes. Acá hablé un poquito de alfalfa, en la ganadería pasa todo más sobre festuca, sobre ovillos, sobre cebadillas, son mezclas, pero básicamente tenemos que trabajar en ese aspecto y tenemos que intensificar el uso de la tecnología que hay de procesos y de insumos. Prácticamente está todo más conocido, o sea, no hay nada que va a venir de afuera, simplemente hay que aplicarlo, digamos. Y hoy estarán viendo en todos los artículos que están en los medios la relación, y ustedes lo están viendo, la relación sobre todo de la carne y los insumos es favorable y debería haber, a veces es difícil por ahí deshacerse de algo, de un bien preciado para comprar algo que está económico, pero son momentos sinceramente de praderizar, de fertilizar, de refertilizar, de controlar, o sea, de intensificar la cadena forrajera, que para nosotros es un recurso barato hoy por hoy y nos va a permitir aumentar carga, productividad y demás. Así que me parece que en todo lo que está de 8 puntos para arriba hay que meterle cuarta y sexta también. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián.